Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a estar tocando el tema de la reforma migratoria en Estados Unidos. Sabemos que las cifras varían, pero ya lo vamos a conversar, varios millones de personas en Estados Unidos que son salvadoreños que han emigrado en diferentes momentos, que algunos lo han hecho legalmente, otros lo han hecho ilegalmente y algunos han acogido a programas que existen de parte del gobierno de Estados Unidos, pero todo eso es lo que vamos a contextualizar en este programa y ver hacia dónde va la reforma migratoria que hay. Y para eso pues tenemos a tres expertos que conocen muy bien todo el tema. Oscar Díaz, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Luis, un placer estar en el programa y bueno, un placer también compartir con las diputadas Margarita Escobar y Alejandrina Castro. Margarita, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Buenas noches y gracias por esta invitación, este tema tan importante. Un gusto estar con Oscar Díaz y Alejandrina Castro. Y Alejandrina, por supuesto, muchas gracias y bienvenida por primera vez a su programa también. Claro, muchas gracias, Luis. Un saludo también a Oscar y a Margarita. Es un gusto compartir con todos ustedes sobre este tema tan relevante para el país. Perfecto. Pues, Oscar, comencemos directamente. ¿De dónde venimos? O sea, porque el tema de la reforma migratoria no es un tema nuevo en Estados Unidos, pero como que hay un momentum, diría yo, diferente hoy en día. Pero, ¿cuál ha sido la historia de esta reforma? Bueno, quizás la historia más reciente es en 2007, cuando se presentó en las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos un proyecto bastante similar de reforma migratoria que fracasó, pues no llegó ni siquiera a someterse a votación. Ese fue el último intento que leíamos que el éxito de los detractores fue porque empezaron a etiquetarlo como una amnistía, un término pues que no genera ninguna ganancia para quien esté apoyando un proyecto de ley. Este fue el antecedente previo. Luego vienen las elecciones presidenciales. ¿Por qué el tema de amnistía en Estados Unidos se maneja diferente que en otros países como el nuestro, por ejemplo? Bueno, el asunto es que principalmente el enfoque está en que son personas que han violado la ley y quienes pues no se les puede premiar con una legalización. Eso es lo que argumentan las personas que etiquetan estas legislaciones como amnistía y totalmente en contra de esto. Entonces, las elecciones marcan un hito importante donde se logra la reelección del presidente Barack Obama, principalmente por el apoyo decisivo que tuvo los votantes hispanos, más o menos un 70-30 con relación a favor de Obama y un 30 al ex candidato republicano Mitt Romney. Entonces, ahí el tema gana un momentum nuevamente, y en su discurso inaugural y en sus primeras declaraciones el presidente Obama dice que va a ser una de sus prioridades de su segunda administración, algo que no se logró en la primera. Entonces de ahí viene la fuerza que ha ganado el tema en este año, digamos, el primer año del segundo mandato del presidente Obama. El presidente Obama había tenido bastante apoyo también de los latinos con esa misma promesa en su primer mandato, ¿verdad? Y en el segundo, antes del segundo, se le reclama en la elección, ¿verdad?, que no avanzó en nada. Yo creo que sí. Hubo personas incluso del Partido Demócrata, como el congresista de Illinois, Luis Gutiérrez, que en algún momento reclamó al presidente Obama públicamente porque no había cumplido esa promesa. Entonces, para remediar un poco el asunto, el presidente Obama impulsó lo que se conoce como acción diferida, que es un beneficio para menores de 30 años que ingresaron a Estados Unidos siendo niños. Entonces, estas personas pueden solicitar que no se les deporte de Estados Unidos y se les permite obtener un permiso de trabajo. Estos son los jóvenes que podrían beneficiarse si existiera una ley que se le ha llamado como el acta de los sueños. Así es que esto fue como las medidas, un par de parches, digamos así, que puso el presidente Obama para congraciarse con la comunidad latina que le reclamó, como usted dice, que no se logró o que no hizo lo suficiente para que se lograra una reforma migratoria en su segundo mandato. Pero yo creo que al final la comunidad latina en general le dio el voto de confianza al presidente Obama para que impulsara en su segundo mandato un nuevo intento para la reforma migratoria, y ayudó también que el candidato republicano Mitt Romney tuvo muchos tropiezos en cuanto a manejar el tema de la inmigración.
Margarita, este es un tema muy sensible en Estados Unidos y por eso ha costado bastante que pueda ir avanzando. Y los republicanos han sido siempre las personas más firmes en esto por el hecho de la ilegalidad y la violación de la ley, ¿verdad? Pero esto de las elecciones, y usted como política lo sabe muy bien, ha hecho como un cambio. Y el senador Marco Rubio ha sido como uno de los impulsores dentro de los republicanos, pero no se sabe hasta dónde, ¿verdad?, va a llegar. Pero ¿cómo hemos visto todo esto? Yo creo, Luis, que el tema migratorio en Estados Unidos siempre ha sido una variable, pero a diferencia de los años 80, cuando el presidente Reagan da una amnistía y se da un alivio migratorio a millones de personas, la diferencia entre ese momento y hoy son lo que acaba de decir Oscar. Es que hoy la migración en Estados Unidos se ha convertido en un elemento político que puede elegir presidentes de los Estados Unidos, puede elegir Congreso, puede elegir concejales de distritos y se ha convertido en un elemento económico con una gran potencia. Entonces, la diferencia es que hoy los Estados Unidos no puede prescindir, ignorar, retardar o manipular o esconder que el tema migratorio hace la diferencia en los Estados Unidos. Ahora, retomando lo que dice Oscar, que me parece muy importante, ¿por qué fracasa en el 2007 la reforma? Porque la lectura no se le había dado, la lectura correcta, y la factura la pasan en la siguiente elección. Creo de que para Estados Unidos el tema migratorio es un pedazo de una visión más grande, más estratégica y más global para la economía y la seguridad de los Estados Unidos. Y cuando uno revisa los componentes que tiene la reforma que está siendo analizada en el Congreso norteamericano, puede ver con mayor claridad dos cosas. Uno, que es una estrategia hacia el futuro de los Estados Unidos, y dos, que tiene un enorme componente de seguridad y de economía para el siglo XXI. Por supuesto que ninguna de las dos cosas, ni la seguridad ni la economía, funcionan sin personas. El tema aquí es qué tipo de migración está privilegiando los Estados Unidos, donde vemos atracción de talentos, atracción de tecnología, beneficios migratorios a universitarios, restricciones menos severas para la adquisición de visas que tengan que ver con capital humano preparado y educado. Tiene que ver también con el origen de las migraciones, y entonces uno comienza a ver, cuando lo combina con otros elementos de política exterior de Estados Unidos, que es claramente una pieza de una visión más global y más a futuro. Andrea, ¿cuál es su valoración sobre cómo ha venido evolucionando esto de la reforma migratoria y el momento en el que estamos? Yo creo que este es un momento realmente esperanzador para todos los migrantes en Estados Unidos. Se habla que podrían ser alrededor de 11 millones de migrantes que están esperando buenas noticias de parte del Senado en este momento, donde en la actualidad se está llevando el debate de este proyecto tan importante y trascendental para, como decía Margarita, para la vida económica, para el futuro realmente de los Estados Unidos de América. El presidente Obama en las pasadas elecciones pudo valorar que un gran porcentaje del voto latino realmente espera que se tome acción en este tema. Por primera vez es esperanzador porque es una propuesta bipartidista que no ha sido considerada como una amnistía, como lo mencionaba Oscar, sino que más bien como un derecho adquirido de las personas que han vivido en Estados Unidos, que han trabajado, que han pagado sus impuestos, que han vivido bajo el orden de la ley. Realmente no se considera una amnistía, sino como un derecho adquirido. Entonces yo creo que conforme va pasando el tiempo, las personas esperan de los senadores y de todo este andamiaje dentro del Senado y dentro del Congreso, para que esa reforma sea aprobada lo más pronto posible, que se ha dicho que van a pretender de que se apruebe antes de la fiesta del 4 de julio, que es el día feriado. Ahora, entre los demócratas siempre ha habido como más apertura
hacia una reforma migratoria, a pesar de que una cosa es el discurso y otra cosa la que hacen, ¿verdad? Pero por lo menos en discurso ha habido mucha más apertura que de parte de los republicanos, que han sido como más duros en el sentido de que esto es ilegal y por lo tanto no se puede venir a justificar y a legalizar, ¿verdad? El hecho político cambia un poco la visión de los republicanos y Marco Rubio es como el que lleva la voz cantante. ¿Usted cree que sí los republicanos están ahora en la postura de aprobar esto? Bueno, yo creo que siendo la propuesta bipartidista y siendo liderada esta por Marco Rubio, él tiene que hacer un gran esfuerzo, no solamente para lograr un proyecto que sea de consenso entre los demócratas y republicanos, sino también buscar el entendimiento de parte de los mismos republicanos para que acompañen todo el proceso de aprobación de este proyecto. Sin embargo, yo creo que la mayor preocupación de los republicanos en ese sentido es asegurar las fronteras, asegurar realmente de que se haga un proyecto de reforma que pueda legalizar a todos estos inmigrantes, pero también que de alguna manera se detenga el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, porque de alguna manera es contraproducente lograr legalizar a todas las personas que están allá, pero sí más personas van a seguir ingresando, aunque este punto del aseguramiento fronterizo ha sido criticado por ambas vías también, porque al final la reforma también lleva un fuerte componente de seguridad fronteriza que implica mayor presupuesto, que implica mayor vigilancia por tierra y por aire, más murallas construidas. Entonces es un punto decisivo que se va a tener que encontrar, como llevar un punto de encuentro entre ambos para poder lograr el proyecto de reforma migratoria. Hay gobernadores como el de más en la zona fronteriza, ¿verdad? Que son bien radicales y que son gente republicana, ¿verdad? Que eso también le genera al Partido Republicano como un conflicto, ¿verdad? Claro que sí, yo creo que deben de buscar la manera de siempre asegurar las fronteras y la seguridad de los Estados Unidos, sin embargo también la manera de respetar los derechos humanos y los derechos de todas las personas que anhelen llegar a otro país, ¿verdad? Siempre hay que ser muy respetuosos de los derechos de las personas. Sin embargo, también están en todo su derecho también de asegurar las fronteras. Como un corte comercial, La Huerta. Entremos entonces ya en materia de qué es lo que se está discutiendo en el Senado, Oscar, y hacia dónde va, ¿verdad? Y una cosa el Senado y otro también la Cámara Baja de Representantes, por dónde podría ir. Bueno, en un momento estamos de nuevo con 361 grados.